aquí desde Academia Bryce, 12 de agosto del 2021. Estamos empezando la hora, como bien dice el dicho, y estamos con ustedes. La bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Carlos. Muy bien, buenos días. Los demás nos saludamos. Buenos días, profesor José de Neyri. Ahí está el profesor José de Neyri también, como siempre, con nosotros. Jesús, Joel, no te escucho. Juan Fernando, Daisy, Gustavo. Buenos días. Sí. Muy bien, Joel, buenos días. Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar, a continuar, mejor dicho, con el desarrollo del curso de Química 2. Vamos directamente ya a compartir la pantalla que corresponde a la guía semana 14. Hoy toca propiedades físicas y químicas de los oxigenados. Ya hemos hecho la nomenclatura, el reconocimiento. Ahora vamos con la parte denominada propiedades. Vamos todos entonces con su guía, van repasando, van fijando algunas ideas, algunos términos que van a ir complementando. Enhorabuena. Vamos a hacer primero las propiedades físicas, ¿ya? Y si alcanza el tiempo, empezamos ya las químicas, si no ya la próxima clase, ¿ya? Hagamos función por función. Empezamos con los alcoholes, ya está. Como ya todos recuerdan, ya en las clases pasadas, cuando te hemos dado la fórmula general de un alcohol, habíamos quedado con algo, que el grupo hidroxilo, el grupo OH, aquí está, hacemos un poquito más detallado. En el grupo oxidrilo sabemos de que efectivamente hay dos pares libres de electrones de parte del oxígeno, unido covalentemente ¿a quién? Al hidrógeno. Y ese grupo OH, jóvenes, es la parte polar del alcohol, porque el oxígeno va a concentrar la carga negativa, delta negativo, y el hidrógeno la carga positiva. Por eso decimos que el alcohol es polar. Todo esto que voy a encerrar acá es la parte polar del alcohol, la parte amiga del agua, la parte que se siente bien con el agua. Esta es la parte polar, ¿ya? Y lo que está a su costado izquierdo es la parte apolar, la parte enemiga del agua, es decir, la parte hidrocarbonada. En cristiano, los carbonos que están unidos al grupo oxidrilo. Carbono e hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es baja, por ende se convierte en la parte apolar. Entonces, acuérdense, los alcoholes hay una parte apolar, la parte hidrofóbica. No le tiene amistad al agua, es enemiga del agua. Y esta es la parte polar, que sí, es la parte hidrofílica, la parte amiga del agua. ¿Qué ocurre, jóvenes? Si R es 1, 2 o 3 átomos de carbono, la parte polar predomina sobre la parte apolar. ¿Y eso qué le da al alcohol? Lo hace soluble. Por eso acá te ponemos alcoholes de bajo peso molecular van a ser solubles en el agua. El agua los va a poder disolver. No porque tengan OH, todos los alcoholes van a ser solubles en el agua. No vas a hablar piedras. No. Hay una especie de competencia entre la parte polar y la parte, obviamente, apolar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo alcoholes que tienen más de 4, 5, 6 átomos de carbono, ya no son solubles en el agua, por más que tengan al grupo hidroxilo, por más, van a ser insolubles en el agua. Tigre, pero son alcoholes, sí, está bien, pero tú no puedes generalizar en orgánica y decir, a todos los alcoholes son polares, pero todos los alcoholes son solubles en el agua, no, porque esa polaridad es más marcada, y acá te lo he puesto, en los alcoholes de bajo peso molecular. Ahí está bien. En los alcoholes de bajos, en los primeros alcoholes. O sea, cuando el R es pequeño. Pero a medida que va aumentando el número de carbonos, a medida que la longitud de la parte hidrocarbonada, de la parte apolar, crece, ¿qué dice? Los alcoholes se asemejan más a los hidrocarburos correspondientes. En cristiano tigre, ¿qué te quiere decir? Que es como si ese alcohol dejara de ser alcohol.
y se asemeja a un alcano, un butano, a un pentano, hexano. ¿Y qué sabemos? Eso vamos a hacer el día martes, ¿ah? ¿Qué les voy a decir de los hidrocarburos? ¿Que son polares o apolares? Vamos, grupo 1. Los hidrocarburos, ¿qué son? Eso sí, toditos, ¿qué son? ¿Polares o apolares? Apolares. Apolares. Porque un hidrocarburo está formado por carbono e hidrógeno, nada más. Solamente tienen carbono e hidrógeno. Y entre carbono e hidrógeno, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad? 0,4. Es una diferencia baja. Por lo tanto, los hidrocarburos, ¿qué van a ser? Apolares. Y si son apolares, ¿cuál es la consecuencia? ¿Solubles o insolubles en el agua? Insolubles. Insolubles. ¿Pero dónde sí son solubles? ¿Con quiénes sí se juntan los alcanos? ¿Quién los recibe con los brazos abiertos a los alcanos, alquenos, alquinos, a los aromáticos? ¿Quién? Las grasas. Ya, pero hay un nombre general. Los disolventes orgánicos o apolares. Claro. ¿Y quiénes eran ahí disolventes? A ver, mínimo deben 2, 3. Vamos, vamos. El benceno. El benceno. El ciclohexano, el cloroformo, el tetracloruro de carbono, son los principales, disulfuro de carbono, son los principales, ¿qué? Disolventes apolares. Entonces, palabra clave, ¿qué te vas a llevar? El alcohol, por tener el grupo hidroxilo, vamos a considerar los compuestos que, ahí está, resáltalo, subráyalo, compuestos covalentes polares. ¿Debido a qué? A la presencia del grupo hidroxilo, que le va a dar la polaridad al alcohol, pero esta polaridad no se va a mantener. Conforme R aumente a más carbonos, la solubilidad del alcohol aumenta o disminuye en el agua. A más carbonos. Mientras más carbonos haya, disminuye, acabo de decirlo. Es como decir, mientras más carbonos tiene el alcohol, se parece a un aceite. Y dime, cuando hablo de un aceite, de una grasa que dijo hace rato tu compañerito, ¿qué sabemos por cultura general? ¿Soluble o insoluble en el agua? Insoluble. Insoluble. Claro. Listo, jóvenes. Nos vamos a la siguiente propiedad. Ahora viene en cuanto al estado físico. Recordemos, cuando te hablen, hijos, de propiedades físicas, recuérdate la palabra clave. Tienen que hablarte de estado físico, si son polares o apolares, si son densos, más densos que el agua, si son solubles o insolubles, el punto de ebullición, cómo varía, si aumenta o disminuye. Esas palabritas claves tienen que ver cuando te hablen de propiedades físicas. Lo físico, pues, ¿no? Lo que obviamente se puede deducir a partir de experimentos que se hacen en laboratorios sencillos, ¿ya? Como medir la temperatura de ebullición, la densidad. Bien, recuerden, no hay alcoholes gaseosos a temperatura ambiente. El primer alcohol, que es el metanol, hasta el undecanol, del 1 al 11, que son líquidos. ¿Por qué no hay alcoholes gaseosos? Bien, recuerda, los alcoholes son compuestos covalentes polares. ¿Y qué significa polares? Que las moléculas se pueden unirse fácilmente. Y esa unión entre átomos o entre moléculas de alcohol es el famoso enlace puente de hidrógeno. Y ustedes ya seguro el puente de hidrógeno lo recuerdan, lo han hecho en biología. Nosotros también lo hemos mencionado en el tema de enlaces químicos. El enlace puente de hidrógeno, jóvenes, es un enlace fuerte intermolecular. ¿Qué hace? Que las moléculas de alcoholes, de compuestos que tengan FH, NH, OH, se mantengan fuertemente unidos. A eso se llaman líquidos asociados. Y cuando las moléculas se mantienen fuertemente unidos, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero separar, yo quiero romper los enlaces entre moléculas, ¿qué significa? Que van a aumentar más temperatura. Por eso que los alcoholes tienen elevadas temperaturas de ebullición. Pregunta de examen. ¿Debido a que los alcoholes tienen elevados puntos de ebullición comparado con compuestos orgánicos
de la misma o similar peso molecular? Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce, porque forman enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es el intermolecular más fuerte y eso hace que las moléculas estén fuertemente unidas, agarrados de los bracitos. Por lo tanto, un poco difícil cuando quieras romper, imagínate la unión entre hartas personas que están unidos por los brazos, ¿o no? Algo así, imagínate el puente de hidrógeno. En cambio, hay otros enlaces que también están presentes en los compuestos polares, como en aldehídos, en cetonas, el dipolo-dipolo, que es igualito que el puente de hidrógeno. Es más, ¿te acuerdas? El puente de hidrógeno era un caso especial de dipolo-dipolo, ¿o no? ¿Y cuál es la diferencia, Tigre? Simplemente la intensidad, nada más. La intensidad de un puente de hidrógeno es mayor que la de un dipolo-dipolo. Y mientras más intenso es el enlace, es más fuerte. Y si es más fuerte, más energía, más temperatura hay que darle para poder romper los enlaces intermoleculares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, palabra clave, no hay alcoholes gaseosos porque son moléculas polares. Entonces, del 1 al 11 son líquidos y ya del 12 a más se consideran alcoholes sólidos. No olviden los tres primeros muy solubles en el agua. ¿Cuáles son? Empezamos. El metanol, o llamado espíritu de madera, llamado también alcohol metílico. El metanol es muy soluble en el agua, ¿no? Siguiente alcohol, dicten. El etanol, el espíritu de vino, alcohol donde se hacen las bebidas espirituosas, ¿no? Le llaman espíritu de vino. El etanol, este es el alcohol que estamos usando al 70%, ¿no? Me imagino. Estarán usando alcoholes al 70% para, de una u otra manera, evitar que este bendito virus ingrese a nuestro organismo. Mientras más porcentaje tenga, se hace más volátil y por lo tanto su eficacia del alcohol disminuye. Por eso tiene que ser, los médicos aconsejan un 70%, ¿ya? Y el otro sería el propan-1-ol, ¿no? Ahí está. O el alcohol N-propílico. Propan-1-ol o el alcohol N-propílico. Ya sabes cuándo es N, ¿no? Cuando es una cadena lineal normal. Y en un extremo está el grupo hidroxilo, tal como tú lo estás viendo ahí. ¿Listo, jóvenes? Esos son los solubles, recontra solubles en el agua. Los demás son poco solubles. Sí, van a poder disolverse, pero no todo, porque ya la polaridad ha disminuido y eso lo hace poco soluble en el agua. Y eso que son polares, ¿no? Los alcoholes. Para que vean, entonces no me puedes generalizar en química. Nota el alcohol metílico que acabo de escribirte, el etílico, el N-propílico, también el terbutílico, te lo pongo acá. ¿De dónde venía el prefijo ter? ¿Quién se acuerda? Prefijo ter, terciario, ¿o no? Para que este carbono sea terciario, el enlace que le falta, ¿con quién debe unirse? ¿Con otro carbono o con otro átomo diferente al carbono? Grupo 1, para que el carbono sea llamado terciario, ¿con quién debe unirse acá? ¿Con otro carbono u otro átomo diferente al carbono? Átomo diferente al carbono. Otro átomo diferente. Otro átomo diferente al carbono. Correcto. Por eso se llama alcohol terbutílico. Ahí lo tiene. CH3. Ahí están los tres radicales alquilo unido al carbono terciario. Por eso es alcohol terciario. Listo. También es soluble en el agua o miscible en el agua. ¿Listo? Bien, ya hemos dicho que el puente de hidrógeno hace que las moléculas de los alcoholes estén fuertemente unidos. Por ende, para romper o separar esos enlaces requiero más temperatura. Y acá lo pone un comentario más que dice, con el punto de ebullición, recuerden que es el proceso de convertir un líquido en gas, es necesario aplicar altas temperaturas, ¿o no? Claro. ¿Por qué voy a aplicar altas temperaturas? Porque estamos hablando que el puente de hidrógeno es más fuerte, es más intenso. Y ahora, el hecho también, jóvenes, que el punto de ebullición de los alcoholes sea mayor, o tengan puente de hidrógeno entre sus moléculas, ¿eso qué hace? De que les ganen temperatura de ebullición a otros compuestos orgánicos que tienen peso molecular similar. Le gana un aldehído, le gana una acetona, le gana un éster, hijos, a un éter, lo deja atrás.
El único que le gana al alcohol, ¿quién es? En punto de ebullición. ¿Qué oxigenado? El abuelito, el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, jóvenes, tiene mayor temperatura de ebullición que un alcohol de peso molecular similar. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿por qué un ácido carboxílico le gana en punto de ebullición al alcohol? ¿Qué tiene el ácido carboxílico? ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar entre sus moléculas? 2. Mientras más puentes de hidrógeno forme, mayor temperatura de ebullición, porque las moléculas se encuentran más fuertemente unidas. Por lo tanto, hay que dar más temperatura. ¿Ya? Entonces, acuérdense, los ácidos carboxílicos le va a ganar al alcohol. Ya podemos hacer un ranking ya de temperatura de ebullición. Más o menos iría primero el ácido, luego el alcohol, el aldehído, la acetona y el éter, y por ahí el éster. Pero el que gana toditos, que se los lleva de encuentro en temperatura de ebullición es mi pata o la tía amida, que ya vienen los nitrogenados las siguientes semanas, ¿ya? La amida va a ser pues la que gana todititos. Pero por el momento, en oxigenados, el que manda es el ácido, el abuelito. ¿Y en qué? ¿Por qué? Porque por cada molécula forma 2 puentes y forma dímeros. 2 puentes de hidrógeno. En cambio, el alcohol solo forma 1 nada más. ¿Me entiendes? Entonces, a más temperaturas de ebullición, a mayor número de puentes de hidrógeno, mayor temperatura de ebullición. Listo. Polioles. ¿Qué es un poliol? Aquel alcohol que tiene 2 o más OHs. Hace tiempo, jóvenes, en la UNSA preguntaban, un alcohol caserito, usado como anticongelante, es el poderoso etanodiol, que más en la industria química lo conoce como el famoso etilenglicol. Por si acaso, no va a ser que mi compadre, el que va a hacer de las preguntas ahora en octubre, se quiera poner un poco nostálgico y va a recordar aquellos viejos tiempos, cuando el famoso, así como el isopreno, ¿te acuerdas, no? El isopreno siempre viene en hidrocarburos. Adivina, ¿cuál era el alcohol caserito que siempre preguntaba la UNSA? Ese que estás viendo ahí, el etanodiol, más conocido como etilenglicol. El famoso anticongelante. Sí, en lugares donde las temperaturas son muy bajas, el agua del radiador de los vehículos motorizados tiende a qué? ¿Tiende a qué? A congelarse. Y te imaginas que el agua del radiador se congele, ya no cumpliría su función, ¿o no? Porque es importante a ver los futuros ingenieros mecánicos o los que tienen carro en casa. Tu papá siempre revisa el agua del radiador, ¿o no? ¿Por qué? A ver, futuros ingenieros mecánicos, desásnenme. ¿No hay ingenieros mecánicos en el grupo 1? Todos somos medicina. Para la temperatura del carro. ¿Cómo así? ¿Qué hace el agua? ¿Qué papel cumple el agua? ¿Qué Enfría función el cumple el agua? radiador. El motor. Regula la temperatura del motor para que no se caliente. Muy bien. Por su elevado calor específico, correcto. El agua es como alguien que dice, ¿no? Alguien que quiere explotar le dice, aguanta, tranquilízate, lo calma. Motor, no te alteres, espero, ya quiero no, con calma. ¿Me entiendes? El agua cumple esa función. Es un termoestabilizador. Muy bien, efectivamente. Pero si no hay agua, ¿quién lo va a calmar al motor? ¿Me entiendes? Por eso tienen que echarle el etilenglicol, porque eso hace que la temperatura de ebullición no alcance, la temperatura de fusión no alcance el agua. ¿Me entiendes? Por eso es anticongelante, el poderoso etilenglicol. Dame la fórmula molecular, Francisco Medina. C2H6. Cinco. Eso pregunta la UNSA. ¿O cuánto? O2. Dame la empírica. Vamos, la mínima relación entera. CH3O. Muy bien, excelente. Ya está. Clásicas preguntas, ¿no?
Decían allá la fórmula molecular del etilenglicol, sabiendo que su fórmula empírica es CH3O y su peso molecular es 62. Llegué un regalo de Navidad, ¿no? Sido 62 entre. ¿Cuánto pesa, hijos, la fórmula empírica? Al ojo, ¿cuánto pesa? 31, ¿no? 12 más 3 no es 15. 15 más 6 no es 31. ¿Cuánto sale? 2. ¿Te acuerdas que era 2? K, ¿o no? El poderoso K. ¿Y qué hacía el 2? Multiplicaba los subíndices. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. ¿Qué ha aplicado? La famosa mnemotecnia Francisco Medina. Ya no me digas feo, ya no me digas feo, pues. Antes decía qué feo, ¿no? Ahí está. Y ahí tienes. Francisco Medina es igual a la constante K por la fórmula empírica. Si quiero hallar la molecular, necesito K y la empírica. Acá está la empírica, mira. ¿Qué me faltaba? K. ¿Qué te dieron? El peso molecular. ¿Cómo hallo K? Divide el peso molecular entre el peso de la empírica. Y me sale K. Y ya tienes para hallar a FM. Listo, jóvenes. Pero ahí falta otro poliol, recontra importante, utilizado en cremas humectantes. ¿Me podéis decir también la fabricación de un poderoso explosivo y también en las grasas, cuando se une con un ácido carboxílico superior como el ácido láurico? ¿Te acuerdas? Laura mira la palma de Margarita Estrada, láurico, mirístico, palmítico, sigue margárico y el poderoso estiárico. ¿Se acuerdan de qué alcohol estoy hablando? Uno que tiene 3 OHs y 3 carbonos. Ya. ¿Cómo se llama ese alcohol de 3 carbonos con 3 OHs? Que se utiliza como en cremas humectantes, ya que retiene el agua. Claro, pues chino. Claro, pues tigrecito. La famosa glicerina, glicerol o propanotriol. No vas a saber eso, tigrecito. No me vas a quedar mal. Ahí está el maestro José de Negri. Y ahora, ya de una vez nunca te vas a olvidar, ¿ah? Glicerol. ¿Cuántas sílabas? 3. Por lo tanto, 3 carbonos. Con 3, ya así te lo aprendes. Ese es el glicerol o llamado glicerina. Propanotriol. Prop, 3 carbonos. An, enlace simple. Caramba, quiero verde. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué le falta? H, ¿cuánto? H, ¿cuánto? 2. 1 y 2. Eso pregunta la UNSA. Francisco Medina. Dame Francisco Medina. C3, H8 o 3. 3. Fórmula empírica. No tiene, bueno, ahí queda. No, sí tiene, es la misma. ¿Ya? Hay fórmulas en que la empírica es igual a la molecular, como en los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Listo, ya tienes otro alcohol más, el poderoso glicerol, glicerina, propano, triol. Ya tienes tu mnemotecnia, glicerol, 3 sílabas, 3 carbonos, 3 OH. Se acabó. Listo, jóvenes, y en alcoholes con igual número de carbonos, ajá. ¿Qué pasa si te dicen el 1-pentán, el pentán 1-ol o el 2-metil-bután 1-ol? Y te dicen, ¿cuál es el alcohol que hierve a mayor temperatura? Tú dices, no, pues tigres, son iguales. ¿Por qué?
Porque tienen 5 átomos de carbono cada uno. Correcto. Pero ¿qué tiene el bután 1-ol que no tiene el pentán 1-ol? Habla. Tiene rama, tiene radical. Y eso sabes por hidrocarburos, ¿o no? A mayor número de carbonos, mayor temperatura de ebullición. Pero ¿qué pasa si aumenta el número de ramas? ¿Quién se acuerda? A más ramificaciones, disminuye. Muy bien, porque la molécula se va haciendo más pequeña. Va disminuyendo el área superficial de contacto. Va disminuyendo la intensidad de las fuerzas de London. Por eso tiene menor temperatura de ebullición. Lo mismo cumple en alcoholes, en alquenos, en todos, en aldehídos, cetonas, toditos. Mientras más ramas tenga, obviamente menor temperatura de ebullición. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso es con respecto a las propiedades físicas de los alcoholes. Vamos ahora con la prima. ¿Quién era la prima? ¿Quién se acuerda? La prima eran los éteres. Ajá. Llamado también, anoten si quieren su otro nombre, heteróxidos. Función éter o heteróxidos. Siempre es bueno manejar la sinonimia. Ahí está. Muy bien, anótalo. Heteróxidos. Ya está. Ese es el otro nombre de los éteres. Hazme recordar su fórmula general. A ver, acá van a haber hartas fórmulas. Miren. R, ya, ¿unido a quién? Al oxígeno. Obviamente al oxígeno. La otra opción, R unido al oxígeno. Pero ahora puede venir AR. Ya saben que era AR. Y otro, AR unido a la O. Otro AR, pero ahora prima. ¿Ya te acordaste? Obvio, microbio. Listo, jóvenes. En el caso de los éteres no hay problema. No hay problema. Pueden estar unidos a cualquier tipo de radical, alquilo o arilo. ¿Me dejo entender? Y eso es un éter. Por ende, hay tipos de éteres. Éter alifático, éter aromático y éter recontra aromático, o sea, también aromático. Hasta que tenga un AR ya es aromático. ¿Listo? Ya saben, si los R son iguales, éter simétrico. Si los R o AR son diferentes, éter asimétrico. ¿Ya? Muy bien. A ver, miren la fórmula general de un éter. Grupo funcional, ¿cuál era? ¿Cuál era el grupo funcional? Oxígeno. El oxígeno, correcto. Chequéalo. ¿Hay enlace oxígeno-hidrógeno? O sea, ¿hay OH? No. Entonces ya empezamos mal. Como no hay OH, ya al toque tú tienes que razonar. Ya entonces, si no hay OH entre sus moléculas, ya la polaridad es menor respecto a un alcohol. Por no tener el grupo hidroxilo, ya los éteres se consideran compuestos, son polares, pero de baja polaridad. Ligeramente polares. Pregunta, ¿y qué desventaja le da el hecho de tener baja polaridad a los éteres? Ya, pues, dame las consecuencias. Si tienen baja polaridad, obvio, pues menos solubilidad en el agua, ¿o no? Hablen. Sí, profesor. Sí. Ojo. Pero mayor solubilidad ¿en dónde? ¿En dónde? En los solventes apolares. Como el ven. Claro, como el ven. Benceno. Seno. Ciclohexano. Cloro. Cloroformo. Tetracloruro de De carbono. Disulfuro de carbón. Son los principales disolventes apolares, hijos, ¿ya? Si con uno va bajando, con el otro va aumentando. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen cierta polaridad los éteres? Sí, a diferencia de los alcoholes, son de baja polaridad. En este caso, a ver, ¿dónde están? Los radicales alquilo
van a ser la parte positiva, por decirlo así, ¿no? Del éter. Ellos van a tener el delta, la carga parcial negativa, positiva, y el oxígeno sería la carga parcial positiva. Perdón, negativa, no negativa. Por ser el oxígeno más electronegativo. Caramba. Ya está. Negativo. Ahora, cuidado, ¿ah? El hecho de que el oxígeno, grupo funcional, sus pares libres, ¿no? Ya, entonces, entre éteres, ¿podrán formar puente de hidrógeno entre éteres? No. Pero si viene un alcohol, ¿puede formar puente de hidrógeno con un éter? ¿Tú qué dices? Sí. Sí. Claro. Sí puede formar. Ahí está. Te he puesto un alcohol, mira. Hace ratito te he dicho, esta es la parte polar, esta es la parte apolar. ¿Qué polo es este del alcohol? ¿El polo negativo? No, positivo. El oxígeno es el polo negativo. ¿Pueden atraerse negativo con positivo, jóvenes? ¿Pueden o no pueden? Sí. Sí. Sí, profe. Esta atracción, ahí está. Ese es el enlace puente de hidrógeno. Ojo, no pueden hacer entre moléculas de éteres, pero sí pueden formar puentes de hidrógeno con otros que pueden hacerlo, como el caso de alcoholes, con una amida, con ácido carboxílico. O sea, los que tengan NH, FH, OH. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? El enlace puente de hidrógeno, ¿se acuerdan la mnemotecnia cuál era? FON. FON. ¿Quiénes formaban el enlace puente de hidrógeno? El flúor con el hidrógeno. Moléculas que tengan FH, OH o NH. Nada más. Solo con esos tres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entre éteres, el enlace sería dipolo-dipolo, que es mucho más débil que el puente de hidrógeno. Pero sí podría formar puente de hidrógeno con otro compuesto que entre sus moléculas formen puente de hidrógeno. ¿Quiénes son? Los alcoholes, los ácidos, las amidas, el amoníaco, porque tienen enlaces OH, NH, FH. ¿Ya? Ellos son los llamados a formar puentes de hidrógeno. Listo, mis tigres. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a la parte de arriba. Sigamos con más propiedades de los éteres. A ver, ¿qué más tenemos de los éteres? Ya, justo lo que les comentaba. Gracias al oxígeno que tiene un par que tenía un par solitario de electrones que podía formar puente de hidrógeno. ¿Con quién? Con un alcohol o con cualquier otro que sea donador de puentes de hidrógeno. Pero no puede formar puentes de hidrógeno con otra molécula de éter. ¿Se entiende por qué no, no? Porque entre ellos no hay OH. Ahora, si las moléculas de los éteres no están unidos por puente de hidrógeno, están unidos por otro enlace de menor intensidad, ¿qué concluyes? Que los éteres son más volátiles. O sea, ¿qué significa volátil? Alcanza rápidamente su punto de ebullición. O sea, pasa rápidamente de líquido a qué estado gaseoso. ¿Comparándolo con quién? Con un alcohol de peso molecular semejante. Es decir, entre el bután 1-ol, por ejemplo, alcohol de 4 carbonos, con el éter, dietiléter, también de 4 carbonos, el alcohol le gana en temperatura de ebullición, en solubilidad, le gana en todo al éter, porque el éter es menos polar, ¿ya? ¿Pero en qué le gana el éter? En volatilidad. Como no tiene enlace puentes de hidrógeno en sus moléculas no están fuertemente unidas, ¿o no? Por ende tienden a salirse, a separarse más y a alcanzar rápidamente el punto de ebullición, que es el momento en que el líquido pasa a qué estado gaseoso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, los éteres, al ser compuestos de baja polaridad, su grupo oxi no es muy reactivo, hijos. No. Prácticamente su grupo oxígeno permanece intacto. Por lo tanto, van a servir como medio, como disolvente, ¿para qué? Para muchas reacciones químicas orgánicas.
En otras palabras, el éter sirve como un colchoncito para que otras sustancias puedan reaccionar. Es como que, a ver, una pareja, ¿no? Una pareja desea tener intimidad y no quiere ser molestado. ¿Dónde se va? A un lugar donde nadie los moleste. Se van, no sé, a un hotel. ¿Me dejo entender? Y en el hotel nadie los va a molestar. ¿Sí o no? Van a estar tranquilos. Ya se cuenta que el hotel es como el éter y la pareja es como un aldehído, como un alcohol, no sé, que quieren reaccionar. ¿Me dejo entender? Entonces, Profe, no hay pero problema. ¿los éteres no actuarían como catalizadores o estoy confundiendo? No. Catalizadores cuando la sustancia participa, ayuda en la reacción y luego al final se reconstituye y nuevamente aparece. O sea, el éter no tanto sería como un catalizador, porque él no va a participar en la reacción. Precisamente por eso lo utilizan como disolventes. Sirve como un medio. Por eso el ejemplito que te pongo creo que está entendible. ¿Acaso el cuartelero, el hotelero va a entrar, te va a decir, oye tigre, ¿puedes o no puedes? No, ¿no? ¿Sí o no? El cuartelero agarra, te renta el cuarto y punto. Ya está, y tú ya haces lo que tienes que hacer. Nadie te va a ayudar, ¿sí o no, hijo? ¿Ves? Entonces, por eso, haz de cuenta que el hotel es como el éter. No es catalizador, no participa. Simplemente sirve como un medio para que haya una reacción. Si no mal recuerdo, a ver, cuando voy a hacerte la síntesis de Grignard en alcanos, sí, ahí, cuando se va a fabricar la síntesis de Grignard, por ejemplo, que es cuando juntas un halogenuro de alquilo con magnesio, lo hacen en presencia de éter. Y el éter no participa. El éter está como sapo, ¿no? Está mirando, se está ganando con el pase nada más. Y se forma el reactivo de Grignard, y al Grignard le pones agua y ya se forma el alcano. Ya vamos a hacer eso en obtención de alcanos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, palabra clave, llévate, los éteres se utilizan como disolventes. Por eso acá abajo lo complementa. Disuelven una amplia gama de sustancias polares y no, es más, no solamente disuelve lo polar, también lo no polar. Y como sus puntos de ebullición, ahora si es que logra reaccionar algo el éter, no hay problema. Como sus puntos de ebullición son bajos, ¿qué va a pasar? Fácilmente se van a separar del proceso. Es como que si no estaría. Pero reitero, no participa en la reacción, solo sirve del medio, de un medio para que se dé una reacción. ¿Ya? Bueno, nos vamos a la siguiente parte. La mayoría, jóvenes, de los éteres que son líquidos. No hay éteres gaseosos, perdón, no hay éteres sólidos, son líquidos. Hay solo dos gaseosos. Ahí los tiene. Dame los nombres. A ver, ¿cómo se llama el primero? Con Yupag, ¿cuál era? Vamos. Con Yupag era el ¿recuerdas? Metoximetano. Muy bien. Ahora con nomenclatura común. Dimetil, dije, éter. Los metiles salen como radicales. Ya vamos a ver el otro. Metoxietano. Nombre común. Para el lado derecho está el etil. Etil. Para el lado izquierdo está el metil. ¿Y en qué termina? Éter. Etil, metil, éter. Orden alfabético. ¿Ya? Esos son los dos únicos éteres que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. No hay más. Todos los demás son líquidos. Bien. El hecho que el éter tenga el grupo oxi, ¿qué les dije? Y no tenga el grupo hidroxilo, ¿le causaba desventajas o no? Claro. ¿Será más polar o menos polar el éter? ¿Qué dijimos? Es menos polar. Menos polar. Y al ser menos polar, ¿será más soluble o menos soluble respecto a un alcohol en el agua? Menos soluble. Menos soluble. Por eso te dicen, sus solubilidades en el agua son menores que la de sus alcoholes correspondientes. Y al igual que la mayoría de los orgánicos, son menos densos que el agua. ¿Listo? Esas son las propiedades físicas de los éteres. Chao, prima éter.
Las químicas las hacemos cuando hagamos químicas de alcoholes, de todo. Vamos ahora con tu papá. Vamos a estudiar a tu papá ahora. La función aldehído. Propiedades físicas. Primero, siempre. Dame la fórmula general. A ver, para el caso del aldehído, la primerita, obviamente tu R. ¿Y qué le pongo? Grupo funcional de los éteres, perdón, de los aldehídos. El grupo carbonilo. Claro. ¿Y a quién tenía que estar unido ese carbonilo? Aparte del radical. ¿A otro radical o al hidrógeno? Hidrógeno. Ya está. Muy bien. Pero adivina qué. Adivina qué. No hay restricción con el radical que está unido al grupo carbonilo. ¿Qué quiere decir, profesor? Que en lugar de R, ¿qué puedo poner? Dime. Arilo. Ah, ya puedo poner al grupo arilo. Entonces ya habríamos dos tipos de aldehídos. Aldehído alifático y aldehído aromático. Señoras y señoras, y acá ya empieza, a partir de aldehídos, ya empieza que el R, el AR, también puede ser que hidrógeno. O tigre, pero no debe ser radical, carbono, sí. Pero te voy a dar un truco. En aldehídos, en ácidos carboxílicos, ya van dos, aldehído, ácido carboxílico. En las amidas y en los nitrilos, adivina, el R también puede ser hidrógeno. Solo en esos cuatro. Aldehído, en el ácido carboxílico, en tu abuelito, la abuelita también, la abuelita también. Claro, éster, metanoato, claro. Entonces, abuelito, abuelita, o sea, lo mismo que te dije en el seminario de los nombres comunes. ¿En quiénes se usaban los nombres comunes? Form, acet, propión, butir, valer, capro, enant, capril, pelargón y cap. ¿En quiénes? A ver, fueron 5. Dime los 5. ¿Jóvenes están ahí o no? Jóvenes. Sí, profe. Sí, Acabo de decirlo, pues. En el aldehído, ya, en tu papá. Luego piensa en todos los adultos mayores. Ácido Abuelito. carboxílico. Abuelita. Carboxílico. Esther. La abuelita. Éster. Tu tía. Amida. Amida. Tu tío. Tío. ¿Quién era el tío? Te he hecho en isomería, hijos. El tío nitrilo. Caramba, te he dado tus demotellas para que te lo aprendas. A ver, vamos a jugar. Aldehído de un carbono en común, ¿cómo le llamo? Formaldehído. Ya, ácido de un carbono. Ácido Fórmico. fórmico, fórmico, acético. Oye, ya te he enseñado en el seminario. Ya, Esther, la abuelita. Terminación de una abuelita. Ato, formiato, acetato, propionato, butirato, valerato. Ya vamos con tu tía. Vamos con tu tía. Ponle amida. Formamida. Con 2. Acetamida. Ya a ver con 3. ¿Quién me da con 3? Propionamida. Solo aumentale amida al nombre, al prefijo. Con 4. Butiramida. Butiramida. Con 5. Valeramida. Ya está. Así de fácil. Y ahora al tío. Al tío le pones onitrilo. A le pones onitrilo. Formonitrilo. De un carbono. Ya de 2. Al acet, aumentale onitrilo. ¿Cómo lees? Acetonitrilo. Acetonitrilo.
Dale con 3. Propiononitrilo. Propiononitrilo. Muy bien. Dale 4. Butironitrilo. Butironitrilo. Y 5. Valeronitrilo. Valeronitrilo. Ya está aprendido. Entonces, acuérdate a esos 5 que les encaja la nomenclatura común con los prefijos form, acet, propión, butir, valer, también puedes poner hidrógeno en el R. ¿Se entiende? Y justo vamos a conocer al primer aldehído. Ahí está. ¿Quién es? Es gas a temperatura ambiental. El único aldehído en estado gaseoso. ¿Quién es? Un carbono. Met. Temperatura yupa. Enlace simple. Metanol. Exacto. An. Y todo aldehído, ¿en qué termina? En yupac, 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 yupac. Al. Metanal. Y ahora nombre común. Un carbono, ¿cómo se dice en común? Formaldehído. Form. Y si es un aldehído, efectivamente el sufijo aldehído. Ahí está. Formaldehído. El único aldehído en estado gaseoso. Y ahora sí, futuros médicos. Ya los que van a medicina. ¿Qué dices? Algo te suena el formaldehído. Cuando se mezcla ¿con quién? Con el agua. Al 40%, ¿qué forman? Una poderosa mezcla llamada formol. Formol. Ya vamos, medicina. Formol o formalina. ¿Para qué sirve? Es un desinfectante. Sí, es desinfectante también. Correcto. Pero estrictamente en medicina, ¿para qué sirve? Porque sí, se utiliza como desinfectante. Eso, ¿no? Para la preservación de piezas anatómicas. Claro. Para que en ese tiempo determinado se haga, por ejemplo, el análisis, ¿no? Del cadáver, de que murió, ¿no? Todo lo que lo conocemos como la autopsia, o si se quiere investigar o leer algo o averiguar un poco más. Ahora, yo me acuerdo, jóvenes, no me acuerdo bien hace cuántos años, discúlpenme, pero acá en Arequipa, ustedes deben recordar, me acuerdo que a los chicos de esa época que estaban preparando así como ustedes, logramos llevarlos bueno, no, yo no hice tanta la gestión, pero yo sugerí, ¿no? Dije, a ver, a los alumnos del grupo 1, los más, ¿no? Los interesados realmente, había una exposición, ¿se acuerdan los cuerpos, cómo les llamaban? Los cuerpos reales. ¿Se acuerdan? En el Mall Arequipa. ¿Tú cuántos años tendrías? Pues, la verdad no recuerdo cuántos años eran. 2017 creo, no me acuerdo. O 2018 creo que fue. ¿Sí? Estabas chibolito todavía, ¿no? Estabas en el colegio, ¿no, hijo? Bobito todavía eres, ¿no? Pero no se recuerda. A mí un chibolo de quinto me ha dicho, Abner, se ha recordado. Me ha dicho, sí, Tire, yo me acuerdo que había la exposición de los cuerpos reales. Eran cuerpos reales, jóvenes. Sí, de origen asiático. Y yo le preguntaba, porque gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir con mis hijos, mi esposa, y fuimos a ver, ¿no? Sabes que yo soy medicina, y fuimos a ver esa exposición. Estaba carito a la entrada, pero bueno, ya. Y se miraba, eran cuerpos reales, de verdad, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y cómo hacían para mantenerlos y de esa manera pues se pueda preservar, ¿no? Y me decían de que le habían quitado todos los líquidos viscerales, todito, utilizaron ciertas sustancias, no recuerdo bien, y luego lo tiñeron con ciertos reactivos, ¿no? Para poder ver toda la complejidad. Jóvenes, de verdad, era alucinante. O sea, uno que iba a medicina, pues quedaba impactado por el hecho y más que impactado, era agradable, ¿no? En el sentido de, claro, uno no quiere ver un cuerpo de una persona que haya fallecido, ¿no? Pero agradable en el sentido de la exquisitez, ¿no? De lo rico que es aprender y la complejidad del ser humano, de verdad. Yo miraba y, su máquina, digo, el médico tiene que saber diferenciar todos estos nervios, tendones, neurona, ala, miércoles. Era realmente impresionante, jóvenes.
y te acercaba más, ¿no? Si realmente esto de la medicina a ti te gusta, te apasiona, era sentir, ¿no? Realmente que ahí era lo tuyo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, jóvenes, te acercan más a que tú veas y optes por una buena decisión de realmente ver si esta carrera, por ejemplo, que es medicina, te gusta o no te gusta, y encontrarle, ¿no?, el verdadero significado a lo que realmente queremos estudiar, porque de esto vamos a vivir. ¿Ya, jóvenes? Entonces, qué pena, ¿no?, que no hayan ese tipo de eventos que ayudan, definitivamente ayudan. Fueron algunos alumnos de la academia a expectar esa exposición, ¿no?, de los famosos cuerpos reales. Los famosos cuerpos reales donde se podía ver, pues, ¿no?, que eran personas, que lógicamente es como que los han disecado, por decirlo así, ¿no? Y se miraba todo cómo estaba conformado, y pieza por pieza, de verdad eran hartas muestras que se podían observar. A ver, pongan en internet, busquen posición de los cuerpos reales, y ahí seguro van a encontrar ello. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es a raíz de este comentario que he hecho del metanal, que cuando se mezcla con el agua, el 40%, forma la famosa mezcla llamada formol, el cual, como ya lo dijeron, se utiliza como, obviamente, preservante biológico. Y con eso, ¿qué nos llevamos? Que el metanal es el primer aldehído en estado gaseoso. Del 2 al 12 son líquidos. Y del 13 a más, ¿qué son? Sólidos. O sea, el etanal hasta el dodecanal, ¿en qué estado se encuentran? Líquidos. Y ya del tridecanal en adelante ya son sólidos. Bien, temperatura de ebullición, ¿mayores o menores que alcoholes? Dime, menores. ¿Por qué menores? ¿Por qué menores? Porque entre sus moléculas no hay puente de hidrógeno. ¿Y por qué no hay puente de hidrógeno? Mira acá, ¿ves algún enlace OH? Chequea. ¿Hay OH o no hay OH? No hay. Hay CH, hay CO, pero no hay OH. Por eso sus temperaturas de ebullición son menores que la de los alcoholes, porque no forman puente de hidrógeno. Son menos densos que el agua, ya sabes. Y no olvidar, los primeros aldehídos son sus olores son desagradables. Pero mientras vas aumentando el número de carbonos, mira cómo es la ciencia, la química, ¿no? El olor se va haciendo agradable. Tanto así, por ejemplo, acá tenemos el cinamaldehído, que es un aldehído aromático, y que es el responsable del olor a la canela. O sea, ¿te das cuenta cómo a partir ya de 6 carbonos ya los olores se van haciendo agradables? Hasta se utilizan en perfumería. Es el colmo, ¿no? La química es realmente impresionante, jóvenes. Listo, ahí lo dejamos. Queda para el día jueves cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. A leer y a leer. Ahora tú complementa lo que he hecho, métele lumbreras, métele otro libro más, ya está, para que quede bien. Sobre lo que te he enseñado, ya lo vas a entender. Listo. Y nos reencontramos, Dios mediante, la siguiente clase, jóvenes. Ha sido un gusto. Descansen por favor estos minutos que quedan para que continúen con sus clases a las 11:10. Detenemos la grabación